Segmentación de imágenes para exportar datos 3D a fabricación aditiva mediante el lenguaje de teselado estándar. En este estudio se puede demostrar que la pieza final obtenida de alguna impresión 3D depende de la calidad de la triangulación de la imagen. La manufactura aditiva o la impresión 3D implica la conversión de modelos tridimensionales a un formato de triangulación estándar conocido como STL, el cual es un procedimiento de teselado en el cual el modelo se aproxima mediante triángulos, se corta o se genera el código numérico y luego se fabrica mediante sistemas de prototipos rápidos o alguna máquina de impresión 3D. A un mayor número de triángulos que se adquiera del diseño asistido por computadora, mayor o de mayor calidad será la construcción de la pieza final. Los formatos STL son archivos nativos de software de diseño asistido por computadora a través de sistemas tridimensionales que contienen la información esencial de un diseño tridimensional. STL también se denomina lenguaje de teselado estándar o lenguaje de triángulos estándar. Estos archivos describen la geometría de la superficie de un objeto tridimensional sin ninguna representación de color, textura u otros atributos comunes del modelo del diseño asistido por estas definiciones las podemos encontrar en diferentes fuentes de información, como es el caso de este autor en el libro CAD/CAM y prototipos rápidos, aplicación y evaluación, donde si nosotros buscamos la definición de este lenguaje y algunos otros, acá en esta línea donde está mi cursor nos dice que es un formato que representa una superficie tridimensional como un conjunto de triángulos planos como las facetas de una pieza. Por su parte, Ian Gibson en su libro Tecnologías de manufactura aditiva, segunda edición, comenta que el tamaño del triángulo se calcula en términos de la distancia mínima entre el plano representado por el triángulo y la superficie que se supone que representa. En otras palabras, una regla básica es asegurarse de que el desplazamiento mínimo o el offset mínimo del triángulo sea menor a la resolución de la máquina de manufactura aditiva, como una impresora 3D. El proceso de conversión a STL es automático en la mayoría de los sistemas CAD, pero existe la posibilidad de que se produzcan algunos errores durante esta fase, como lo menciona. Solo por agregar, en la mayoría de los sistemas CAD, cuando se realiza algún diseño, al momento de guardarlos hay diferentes extensiones y una de esas extensiones es la de STL. Como puede observarse en esta imagen, los detalles o cada una de las caras se triangula para formar esa malla del exterior que va a reconocer el formato y al mismo tiempo la impresora 3D. Entonces este archivo podría definirse como un poliedro con cualquier faceta poligonal, pero que prácticamente solo se usa para triángulos, y estos archivos deben de estar cerrados y conectados como una superficie combinatoria donde cada borde es parte de exactamente dos triángulos y no se autointersectan. Es importante mencionar que la calidad de la imagen del sólido tridimensional va a depender de que las imágenes o de que ese sólido se encuentre completamente cerrado para que se pueda triangular. Como ejemplo podemos ver en esta imagen, en esta serie de imágenes, en la esquina superior derecha es donde se está utilizando un escáner de baja resolución. Aquí donde está mi puntero se puede observar en este caso el objeto o la persona que se va a escanear. En el área verde es lo que está detectando, y en la imagen en la parte inferior izquierda se puede demostrar cómo se está obteniendo el escaneo. Sin embargo, si nosotros giramos la imagen, observamos que por la parte de atrás pues queda una pieza no encerrada, no está sólida por completo, y ese tipo de imágenes no se pueden
es triangular para que posteriormente se puedan imprimir en 3D. Existen programas que podrían ayudar a reconstruir este tipo de imágenes, a mejorar la calidad del escaneo y cerrar esos huecos para que no cause ningún error, como se describe en esta parte. ¿Cómo se hace ese triangulado o ese teselado? Realmente es que una imagen, una superficie, la triangula de tal modo a que a mayor cantidad de triángulos es más alta la resolución o la calidad final que se va a fabricar. A continuación haremos una demostración de cómo algunas figuras regulares e irregulares tienen esa malla de triángulos en toda la superficie. Para eso nos apoyaremos de este 3D Builder, donde vamos a insertar algunos objetos desde los más simples hasta los más complejos para encontrar dónde está esa triangulación. Si agregamos una pirámide, podemos observar que cada una de sus caras corresponde a un triángulo, a excepción de la base. Si nosotros observamos esta pieza de abajo hacia arriba, podemos notar que la base está cortada a la mitad, generando dos triángulos en esta pirámide. Si agregamos un cubo, observamos que efectivamente cada una de las caras está cortada a la mitad, generando esos triángulos. Agregaremos una pieza un poquito más complicada, podría ser el hexágono, como lo mencionamos, y efectivamente está generando esos triángulos en cada una de sus caras de esta pieza. Para que se logre percibir mejor estos triángulos, eliminaré los otros objetos que son más simples. Eliminamos la pirámide, el cubo y también esta. Agregaremos ahora un cono y observamos, si aumentamos la calidad de la imagen, vamos a observar que también cada una de estas caras está triangulada, corresponde a un triángulo en sí. Tanto la superficie perimetral vertical como en la base lograremos apreciar que son triángulos los que se están formando con respecto a la resolución o a la precisión de ese objeto. Si hacemos un acercamiento, podríamos notar que son que cada uno de estos triángulos es como si fuera una cara. Agregaremos otra imagen para que se logre apreciar mejor esta explicación. Una esfera. Vamos a eliminar ahora el cono, y en esta esfera podemos observar que también tenemos una serie de triángulos, y si nosotros nos acercamos podemos observar que no son arcos lo que tenemos en cada uno de los contornos, sino son esos triángulos los que están definiendo la geometría perimetral de nuestra figura que vayamos a imprimir. Como se puede observar aquí, está totalmente es un plano. Si giramos podemos observar que cada uno de estos triángulos es una cara, una vista. Agregaremos una pieza un poco más compleja. Voy a eliminar la esfera, un toroide, y sucede exactamente lo mismo. ¿Sí? No solo con las piezas o las figuras regulares, también haremos esto con una pieza irregular. Analicemos ahora una figura totalmente irregular. Tomemos como ejemplo esta estatua. Podemos observar que es una figura totalmente irregular. Y cada una de las vistas que se genere se hará con triángulos.
Como se logra apreciar, cada una de estas es un triángulo que sería alguna de las fases que podremos observar. Si nosotros notamos en el cabello, esta estructura realmente son los triángulos que están definiendo la superficie o el perímetro de la figura tridimensional. Observemos la nariz. Y listo, creo que ya se puede apreciar mucho mejor ese perímetro. Bien. Y así podríamos observar cualquier figura. Recordemos que esta figura debe estar totalmente cerrada. Si en un sistema de escaneo tridimensional hay algunos huecos, el mismo software podría, existe software que podría ayudar a cerrar esos huecos para que la malla no quede abierta. Bueno, eso es con respecto a este tipo de análisis con cada una de las figuras que se presentan en la figura, y lo que hicimos fue hacer un acercamiento en cada una de las piezas para demostrar que que la superficie perimetral pues tiene esa generación de triángulos que que es la que define el formato STL. Entonces, para que este modelo pueda mandarse a imprimir, realmente tendremos esta figura como un resumen. Tendremos el modelo sólido en CAD, o sea, una superficie totalmente, un perímetro totalmente cerrado, y esa representación de esa superficie lo que se hace es una representación triangulada en el formato STL, que posteriormente será una representación en capas, o se cortará el sólido para que pueda ser construido con un sistema de prototipos rápidos. Se hace mención a los prototipos rápidos porque el concepto lo estamos tomando de la manufactura aditiva, que es un término formalizado por lo que solía llamarse creación de prototipos rápidos y lo que popularmente se conoce como impresión 3D. Este término de creación rápida de prototipos se utiliza en una gran variedad de industrias para describir un proceso que crea rápidamente un sistema o una representación parcial antes de su lanzamiento, fabricación o comercialización final, como lo encontramos en la definición del libro Tecnologías de Manufactura Aditiva de Ian Gibson, en esta parte que es lo que acabamos de observar. En esta figura se hace una representación muy resumida de lo que sería ese proceso de diseño hasta la impresión. Tomemos como referencia la figurita a la izquierda, donde se hace el diseño tridimensional en un sistema CAD apoyado, como se muestra aquí. Esta imagen pues realmente es una triangulación del perímetro de nuestro objeto tridimensional, que sería el formato STL, y que posteriormente será llevado a la manufactura o a la fabricación de esa pieza a través de capas, ¿no? Y cada capa, dependiendo el espesor o el grosor de esta capa, va a depender también de la resolución o la calidad final de ese objeto. Como se pudiera observar apoyándonos de esta aplicación, ¿no?, de este software, tenemos el objeto que acabábamos de visualizar en el formato STL, que es la triangulación de cada uno de estos datos, y si nosotros hacemos un acercamiento a la pieza, desde aquí se pueden apreciar esos triángulos. Bien, entonces lo que se hace ya en la fabricación es generar el código a través de las necesidades o a través de el uso que se le va a dar a la pieza que se va a imprimir, con las características adecuadas y el material, la impresora que se va a utilizar. Acá se hace una representación de cómo quedaría
esas capas, por ejemplo, nos está arrojando que son 453 capas en un modelo semihueco y lograríamos apreciar capa por capa. En este caso es la primera y así sucesivamente hasta que nosotros lleguemos a el objeto final. Como puede observarse, es una simulación de lo que sería la impresión y nosotros hacemos una pausa y podemos observar que esta pieza es semihueca, pero nosotros pudiéramos cambiar esa configuración si es que quisiéramos una pieza que sea totalmente hueca o que sea totalmente. Si cambiamos los ajustes de impresión y decidimos que tenga una menor densidad, lo que podríamos observar sería algo como esto. Para que se logre apreciar mejor, ¿sí? Si por el contrario le damos una mayor densidad de impresión, lo que se podría observar o lo que veríamos en la impresora sería algo como esto. Hacemos la simulación de capa por capa y vemos que en este caso la pieza viene totalmente sólida porque así la hemos configurado. Dependiendo al uso que se le pueda dar a la pieza, nosotros vamos a definir qué densidad. Eso es lo que se pretende demostrar con el grosor de la capa, con la densidad y con toda la configuración que se podría hacer para generar el código y mandar a imprimir esa pieza, que pues alguna impresora 3D pues lo lleve a cabo. Algunas de las conclusiones que podemos obtener sería que alguna pieza modelada en un sistema CAD/CAM debe representarse como una superficie cerrada para permitir que el sistema cree un objeto sólido. El siguiente sería: el modelo sólido o de superficie se convierte luego a un formato de archivo tridimensional triangulado o escalonado para su creación por medio de manufactura aditiva. Y entre mayor sea el número de triángulos generados del modelo tridimensional, más alta la calidad del objeto a imprimir. La tecnología de manufactura aditiva o la impresión 3D a utilizar juega un papel muy importante debido a que las características técnicas de la misma. Estas son algunas de las referencias que se utilizaron para este